Cuando la atención médica en los centros de salud públicos no es de calidad, peligra la vida de muchísimas personas. Exigir calidad de servicio es tu derecho. Que tengas que comprar los insumos médicos más básicos a la hora de ingresar un ser querido en un centro de atención pública, eso no es normal. En Venezuela, 2 mujeres mueren diariamente por causas asociadas al embarazo. Eso no es normal. Que ingreses a un hospital por un padecimiento primario y termines muriendo por una bacteria adquirida. Eso no es normal. Que en los hospitales y centros públicos de salud no haya un intérprete de señas venezolana no es normal. Que una persona muera por no conseguir una ampolla de insulina no es normal. Por mi identidad de género me niegan el acceso a la salud pública. Eso no es normal. Que la sola idea de parar en un hospital público te genere más pánico que tu propia enfermedad. Eso no es normal. Que en nuestro país enfermedades erradicadas como la difteria, la malaria y la tuberculosis reaparezcan. Eso no es normal. Que el servicio de salud público no te genere confianza, sino terror, no es normal. ¿Qué palabra te viene a la mente si te digo hospital venezolano? Probablemente las mismas que a mí. Escasez, tristeza, dolor, muerte. Eso no es normal. No es normal que en los sanitarios de un hospital no haya agua, o que los ascensores no funcionen, o que haya un bote o una filtración en la pared. No es normal. Los venezolanos no disponemos de información epidemiológica oficial. Eso no es normal. Que en un hospital se vaya la luz en plena intervención quirúrgica no es normal. Esto es muy grave, no debe pasar. Tomar medicamentos veterinarios porque no hay medicinas para las personas no es normal. Que no haya camillas o sillas de ruedas para trasladar a algún paciente o movilizarlo en un centro de salud público. Eso no es normal. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Expresarte, una iniciativa de la organización Convite y Un Mundo Sin Mordaza, un espacio para el debate ciudadano en el que hoy conversaremos sobre la ayuda humanitaria internacional. Pretendemos brindar una mayor y asertiva información de qué es en realidad la ayuda humanitaria, también, y no menos importante, lo que no es. La ayuda humanitaria es uno de los 3 acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional de Venezuela de 15 de enero del presente año. Para nosotros es sumamente importante que las personas conozcan y manejen los conocimientos sobre los temas tan sensibles en un país donde actualmente se padece una emergencia humanitaria compleja, con afectaciones a la salud y la vida de las personas de manera considerable y que ha sido denunciada desde el año 2015 por las ONGs venezolanas. Recientemente, el reporte publicado sobre la emergencia humanitaria compleja en el derecho a la salud del Estado Mérida, realizado por las organizaciones Convite, Sociedad Wills White, Fundación Niños en Positivo, Asovida y Promedeum, quien estuvo a cargo de la coordinación del mismo. En derecho internacional, los estados, cuando no están en capacidad de enfrentar una crisis humanitaria, tienen el deber de solicitar y aceptar la ayuda humanitaria. Dicha ayuda no representa una violación a la soberanía. El deber de solicitarla y de aceptarla surge ante el derecho de los pueblos de ejercer sus derechos individuales y colectivos. Los dejo con Rigoberto Lobo, presidente de Promedeum. Autoproclamado, por cierto. Gracias, Violeta. Violeta es periodista, además feminista, parte de una nueva organización que es el resultado de un trabajo previo que se llama 100% Estrógeno y son el ala feminista de Promedeum.
Quiero comenzar con algo que no escribí, que no es casual que normalicemos lo que sucede. El video nos decía, no es normal. Bueno, tampoco es casual que en Venezuela se normalice lo que sucede. Es la consecuencia de muchas cosas. Luis Francisco Cabezas es politólogo, magíster en acción política, especialista en programas sociales y también ha recibido formación por organismos internacionales en temas de asistencia y ayuda humanitaria. Luis es fundador y actual director general de la Asociación Civil Convite, fundada en el año 2016 y cumpliendo este mes de febrero 13 años de importante trabajo en el país. Convite básicamente trabaja por la promoción de los derechos sociales para todas las personas. Entre las publicaciones de la organización están varios informes sobre el derecho a la salud y llevan a cabo una labor como organización humanitaria en Venezuela, destacándose por el beneficio principalmente de las personas mayores y el cual de manera progresiva se ha ido extendiendo a otros grupos. Convite ha logrado con mucho esfuerzo la promoción de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido históricas en cuanto a los derechos de las personas mayores. Además, es una organización que ha nucleado un grupo de investigación a nivel nacional compuesto por varias ONG de más de 10 ciudades, lo que Luis Francisco me hará la corrección, como es el caso de la que yo represento en nuestra ciudad Mérida. Actualmente son una organización referente en Venezuela en cuanto a la defensa del derecho a la salud, la visibilización de las violaciones a los derechos humanos y la asistencia a grupos vulnerables y vulnerados. Luis Francisco Cabeza y Convite pareciera no haberse propuesto un objetivo que hoy está tan bien logrado y es la creación de una red por la defensa del derecho a la salud en nuestro país con organizaciones aliadas que colaboran de diferentes maneras y a través de sus experticias propias. Hoy tengo el orgullo no solo de ser representante de una organización aliada de Convite, sino también de presentarlo en esta actividad tan necesaria para todas las personas. Bienvenido, Luis. Bueno, buenos días, gracias Rigo por esa presentación y al equipo, felicitaciones al equipo de 100% Estrógenos, que da inicio en Mérida a la actividad. Bueno, de inicio no, pues ellas ya eran activistas, cada una en sus ámbitos del tema del feminismo, pero han decidido dar un salto adelante y bueno, pues nuclearse en torno a Promedeon, que me parece maravilloso. Pues. Como decían estos días ella, bueno, que vivan los orgasmos. Para mí es un placer estar acá, de verdad que venimos ya de varios, tenemos una programación ya de varias ciudades, Mérida no podía quedar fuera. Este es un tema que genera algunos temores, algunas falsas expectativas se han generado, hay cosas que se dicen que no son, hay medias verdades y sobre todo hay mucha intimidación. No es casual que esta sala esté tan vacía al tratar un tema tan importante porque siento que hay mucha intimidación en torno a lo que es ayuda humanitaria y a retratarse con la ayuda humanitaria o a formar parte de un grupo de voluntariado de la ayuda humanitaria. Pero bueno, quienes trabajan fundamentándose en el temor, pues lamentablemente pues generan algunos daños que no se dan cuenta y sobre todo en la población más vulnerable. Este foro que hemos venido desarrollando tiene como propósito fundamentalmente primero entender las razones por las cuales necesitamos hablar de que es necesaria la ayuda humanitaria. Es por ello que nosotros hemos estado hablando, los videos de No es Normal fue una campaña que emprendimos a finales del año pasado, porque queríamos fundamentalmente hacer eso, es decir, hay un fenómeno tras el cual se normaliza lo que no es normal. Es decir, la gente dice, bueno, pero que así es ahí, así es en el hospital, así es en el IULA, tú tienes que llevar todo, eso es normal. Y nos llamaba la atención eso, de cómo la gente va interiorizando la mala calidad y la vulneración de su derecho y lo hace como un hecho cotidiano. Y la verdad que teníamos que hacer algo, decimos, bueno, vamos a por lo menos hacer una campaña que al menos las personas muevan y sobre todo haciendo uso de personas que puedan tener un impacto mediático. Y yo creo que eso es fundamental, lo que ha llevado a los grandes cambios en el mundo ha sido la voluntad de algunos de decir, no, esto no es normal.
esto no puede ser, esto no puede seguir pasando. Y es fundamentalmente lo que yo creo que nos mueve a cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá, los que trabajamos en organizaciones, los que trabajamos en derechos humanos, pues cada uno de nosotros es una voz que dice no, no me parece, no estoy de acuerdo, y no normaliza lo que no es normal. En Venezuela, las organizaciones hemos decidido hablar de que en Venezuela transitamos una emergencia humanitaria compleja. Si podemos ir pasando, Rigo. Exacto. La emergencia humanitaria compleja es un concepto, para ir entrando ya en materia y en detalle, que va mucho más allá de lo que son las emergencias que tradicionalmente conocíamos. Las emergencias tradicionales están relacionadas fundamentalmente a desastres naturales, a conflictos bélicos, a conflictos étnicos, en los cuales pues, hay una gran cantidad de población, unos matándose a los otros o una gran ola arrasando con toda una ciudad. Eso no sucede en Venezuela. En Venezuela, a Dios gracias, no tenemos un desastre natural, no tenemos una guerra abierta, no tenemos un conflicto étnico tampoco, pero sin embargo tenemos una cantidad de personas que mueren anualmente en manos de la inseguridad que es mucho más de los que mueren en Siria, que es donde hay una guerra realmente abierta. Entonces, este concepto apunta fundamentalmente a trascender esa tradicionalidad de la emergencia a otros factores, como son los factores causados por las propias personas, es decir, por las instituciones en este caso. Es un concepto que dice allí que es una crisis humanitaria grave que suele ser resultado de una combinación de inestabilidad política, en nuestro caso, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Venezuela atraviesa exactamente cada una de esas características, en donde tenemos una caída absoluta y total de los distintos sistemas, bien sea el sistema de salud, bien sea el sistema de transporte, el sistema de recolección de basura, y que cada una de esas caídas tiene un impacto en la vida de nosotros. No es casual que Venezuela actualmente tenga un importante repunte. Bueno, en Mérida lo tuvieron, si mal no recuerdo, el año pasado, un brote importante de diarrea que fue ocasionado por una no potabilización correcta de la planta de tratamiento del agua. Eso está pasando también ahorita en Anzoátegui, donde han muerto aproximadamente 14 niños en el último mes, producto de una bacteria porque no se está potabilizando el agua. Entonces, ahí vemos cómo no es solo que no hay agua, sino que no se está potabilizando y eso tiene un impacto en la vida de la gente. Y que pueden morir, sobre todo que pueden morir más aún en un país donde nosotros hacemos medición aquí, nuestro aliado es Promedeum, hacemos medición de la situación de desabastecimiento de medicina y una de las medicinas que medimos es diarrea. Y en Mérida aproximadamente el índice de desabastecimiento de los principios activos para tratar la diarrea ronda el 78%. Entonces tienes allí mala potabilización, pero adicionalmente a eso no tienes medicinas para tratar una diarrea y no hay cosa más lamentable que marque a un país, que hable de un país, del desempeño en salud de un país, que sus habitantes se le mueran de diarrea. Es decir, es inaceptable que en el siglo XXI haya un niño que muera de diarrea, y menos aún en áreas urbanas. Tú pudieras tener un caso en una zona rural, extrema, personas muy analfabetas que no tienen posibilidad de llegar a un ambulatorio y se les deshidrate, pero en un área urbana, es decir, que en Puerto La Cruz, en Lechería o en Barcelona mueran 14 niños, eso es inaceptable. Entonces, eso da cuenta de que efectivamente tenemos una serie de variables que impactan sobre la vida de las personas y que hacen que nuestra vida pueda estar en riesgo. Allí se hablan de 4 condiciones fundamentalmente, que son, como decía, inestabilidad política, abuso de poder durante largo tiempo, quiebre parcial o total de las estructuras jurídicas o administrativas del Estado, o daños generalizados a la sociedad, hundimiento económico, también lo tenemos, y violaciones múltiples, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Fíjense en el dato allí del quiebre parcial o total de las estructuras jurídicas. El año pasado estaba en Maracaibo y me comentaban que en Maracaibo no pagan la luz porque no hay sistema para pagar la luz. Es decir, eso habla de la incapacidad del Estado incluso para cobrar sus propios servicios. Igual no sé si a ustedes les pasa que las plataformas para pagar el CanTV por los bancos suelen estar caídas, no te sale cuánto debe. Entonces, ahí tú vas viendo cómo efectivamente hay un quiebre del sistema a través del cual se deberían prestar servicios. Entonces, eso supone que las personas viven en riesgo permanente porque no tener agua, no tener acceso a la luz, no tener acceso incluso a las telecomunicaciones, que se ha convertido en una especie, en un derecho humano, pues no tenemos acceso. El tema de la conectividad en Mérida es una cosa
de las ciudades que yo creo que tiene mayores restricciones en el tema de conectividad. El día de ayer yo tengo una deuda por ahí en el hotel, pues no pude pagar, pues no había ningún punto de venta funcionaba. Entonces, eso va limitando cada vez más la vida de las personas y vulnerando sus derechos. La siguiente, Rick. En el tema de la emergencia humanitaria tiene un impacto directo sobre la vida de las personas, sobre todo porque en un país donde aproximadamente el 90% de la población no cuenta con una póliza privada, es decir, todos dependemos fundamentalmente del sector público y de un sector público que está caído. Entonces, eso supone que estamos en riesgo permanente. Siempre hablamos de personas que pudieran estar unas más en riesgo que otras, pero actualmente estamos en riesgo todos. Estamos en riesgo todos, hemos visto esa epidemia que hay en Anzoátegui. Cuando el vehículo de transmisión es el agua, estamos en riesgo todos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tenemos incluso casos en los hospitales de personas que los trasplantados que han sufrido contaminaciones asociadas al no lavado de los tanques de aguas para hacer la hemodiálisis. Entonces, ahí estamos expuestos todos. En la salud es mucho más evidente el tema de la emergencia, la escasez de medicina, la proliferación de enfermedades. Tenemos brotes importantes. El principal marcador de los casos de malaria en el mundo actualmente es Venezuela. Mientras en algunos países se había erradicado, Venezuela no solo ha incrementado, sino que ha, de alguna u otra forma, nacionalizado la malaria. Es decir, la malaria era fundamentalmente un fenómeno una morbilidad que se focalizaba en los estados Amazonas, algo en el Delta y en el estado Bolívar. Hoy en Venezuela hay malaria en 18 estados, incluyendo Mérida. ¿Okay? Eso supone que efectivamente hay como te digo, una nacionalización del fenómeno y en eso inciden varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de lo que llaman el arco minero. El arco minero ha sido la autopista perfecta para la propagación de la malaria. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de personas que migran hacia el arco minero a trabajar 6 meses recogiendo oro, al ganarse un dinero, y que se contagian allá y se vienen otra vez a Mérida, por ejemplo. Aunque en Mérida se habla de que tiene unos casos autóctonos, es decir, endógenos que se contrajeron acá, sobre todo en la zona, lo que llaman la zona baja, por allá por Caja Seca y esa zona que es donde se puede dar. Por la altura, propiamente en Mérida no puede darse. Pero entonces vemos allí cómo efectivamente tenemos un brote de enfermedades que se consideran erradicadas. En Venezuela, otro dato importante que tiene que ver con la emergencia que atravesamos son dos marcadores que son fundamentales. Si ustedes quisieran definir qué tan bien está un país en materia de salud, tienen 2 marcadores fundamentales a través de los cuales poder dar una descripción exacta de cómo está ese país. Uno es la mortalidad materna y el otro es la mortalidad infantil. La mortalidad materna en Venezuela, actualmente en Venezuela mueren 2 mujeres diariamente por causas asociadas al embarazo. Causas, en la mayoría, en el 90% de los casos, prevenibles, es decir, que pudieron evitarse. Muchas mujeres actualmente, su primera cita de ginecología del embarazo es el día que van a dar a luz. Es decir, eso supone, pues un riesgo para ella, para el neonato. ¿Por qué? Bueno, porque si hay complicaciones que no lograste verla durante los previos 9 meses, pues el día del parto no vas a poder hacer absolutamente nada, muy probablemente. Y si a eso le sumas la caída de los sistemas de salud, en donde tenemos quirófanos contaminados, donde no tenemos yelco, donde no tenemos una serie de medicamentos, donde ni siquiera la posibilidad de tener acceso al ácido fólico durante los 9 meses o tener la progesterona para aquellos casos de riesgo, supone casi que una muerte segura, no solo para el neonato, sino también para la madre. Todo esto en el tema de salud pues tiene otros elementos que tienen un impacto directo que tiene que ver con la inversión. Pues Venezuela invierte más dinero en seguridad y defensa que en salud. No tenemos ni seguridad ni salud. Sí, sencillamente hay un desmantelamiento y de alguna otra forma también no basta la cantidad del gasto, sino la calidad del gasto público. Es decir, no es solo gastar por gastar, decir que invertiste tanto del PIB en seguridad y defensa o en salud, sino también evaluar qué impacto ha tenido ese gasto en la calidad de vida de las personas. Es decir, si el gasto no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas, pues probablemente
ni políticamente vas a poder cobrar eso, porque finalmente la gente necesita vivir bien. Y si tú inviertes dinero es para que la gente pueda saber que cuenta con un servicio de salud bueno, accesible, universal, y que sobre todo va a estar ahí cuando tú lo necesites. Una de las principales angustias, si ustedes revisan algunas de las encuestas que se hacen ahorita relacionadas al tema de cuáles son las angustias, cuáles son los temores de la gente, una de las principales angustias que tenemos los venezolanos ahorita es enfermarnos. Enfermarnos sobre todo por la imposibilidad de tener acceso a salud y porque como tenemos certeza de cómo es nuestro sistema de salud, pues no sabemos si ingresando al sistema de salud vamos a encontrar mejora o probablemente vamos a adquirir una bacteria que nos termine matando. Entonces, eso genera angustia, estrés. A eso también debemos sumarle otros fenómenos que son de más reciente data y que es importante tratarlos con su justo nombre. Se habla con mucha ligereza de la diáspora. Venezuela no vive una diáspora, Venezuela lo que vive es un masivo proceso de migración forzada. Es decir, nadie de los que se va con una mano adelante atrás se va de vacaciones, ni se va por gusto, ni se va a aventurar, se va porque hay unas situaciones que lo han forzado a marcharse. Entonces no es voluntaria. Entonces es importante no hablar de la diáspora, sino hablar de una migración forzada y eso tiene un impacto sobre todo muy diferenciado. Entre unos y otros, pues los que son jóvenes pues tendrán mejores condiciones para atravesar lo que llaman el páramo, creo que lo llaman de Siberia, un páramo que tienen que atravesar entre Cúcuta, entre Colombia y para poder llegar a Ecuador, pero otros no lo podrán hacer. Allí también es asimétrico las capacidades muy probablemente de muchas mujeres que emprenden esa migración, esa caminata, y muchas de ellas hasta en ocasiones en estado de gestación. Entonces, ahí eso tiene unos impactos en las personas. La siguiente lámina es una lámina que nosotros hemos llamado el tsunami. Esa lámina se llama el tsunami y es en una sola pieza gráfica. Yo, la verdad que esto nos lo hizo nuestro diseñador Camilo, y esta se convirtió como en la vedette de nuestras piezas sobre el tema de la emergencia humanitaria compleja, porque en esa pieza se define claramente por qué nosotros estamos en una emergencia humanitaria compleja. Toda esta perorata que yo acabo de decir se resume en esa lámina y da cuenta de capacidades caídas, de escasez, de desinversión y sobre todo de negligencia e incapacidad para tomar las decisiones correctas. Esto, las organizaciones lo venimos alertando desde hace aproximadamente 3-4 años atrás de que lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en el sistema de salud, iba a pasar. Es decir, se nos criminalizó, se nos dijo que éramos lacayos del imperio, se nos dijo toda una serie de cosas para terminar no solo reconociendo, el régimen no solo ya ha reconocido la emergencia humanitaria y viene reconociendo ya desde el año pasado al tú invitar a un buque hospital chino a las costas venezolanas, pues un país que no estuviese en emergencia no necesitaría ser visitado por un buque chino. Recibir o comprar 933 toneladas de insumos y medicinas que llegaron estos días a China y Cuba es reconocer que tienes una situación de desabastecimiento, porque si tuvieras un regular suministro no necesitarías comprar 933 toneladas, deberías tener un protocolo de suministro a través del cual mensualmente tú tienes a disposición todos aquellos insumos que requieres para mantener la infraestructura de salud del país. Entonces hay unos expresos reconocimientos de la emergencia humanitaria y es muy curioso también el hecho de que le compramos a Cuba insumos, 933 toneladas de insumos hace una semana, pero hace 15 días enviamos ayuda humanitaria a Cuba, porque hubo un tornado, una cosa allá. Y lo que no entienden desde el régimen es que fundamentalmente la misma ayuda que enviamos a Cuba es la que nosotros estamos pidiendo que ingrese, no es otra, pues no estamos pidiendo ni una invasión ni nada, sino sencillamente tratar de tener la posibilidad de salvar vidas. Entonces, ¿qué es la ayuda humanitaria? Ya para entrar en el tema de esto, para que tuvieran el contexto de por qué estamos en una emergencia y por qué es necesaria la ayuda. La ayuda es un mecanismo previsto en el derecho internacional humanitario para socorrer poblaciones vulnerables que han sufrido una crisis humanitaria provocada por fenómenos naturales o conflictos armados. La ayuda humanitaria debe regirse por algunos principios básicos, que son, en primer lugar, el principio de humanidad, de imparcialidad, neutralidad e independencia operacional. Es importante hacer saber que hay mecanismos
a través de los cuales se implementa la ayuda humanitaria. Uno de ellos es Naciones Unidas. Actualmente, pues hay una posibilidad de ingreso de ayuda humanitaria, pero no es precisamente la ayuda humanitaria prevista desde el sistema de Naciones Unidas. Yo ya les voy a explicar cómo funciona eso. Pero en principio, la ayuda humanitaria concebida como tal no es otra cosa que Naciones Unidas, grupos de países, ONG y voluntarios que se dedican, se articulan bajo la rectoría de Naciones Unidas de una entidad que se llama OCHA. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico. OCHA es, digamos, el gran articulador de la ayuda humanitaria desde el sistema de Naciones Unidas. OCHA es un Office Central Humanitarian Affairs, es decir, tiene que ver con la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios a nivel internacional. Entonces, ellos se articulan y él es el gran, digamos, como el director de orquesta. Pasamos a la siguiente. OCHA tiene un equivalente en la Unión Europea que se llama ECHO. ECHO es lo mismo que hace Naciones Unidas, solo que desde la Unión Europea. Hay unos principios de protección que es parte de lo que nosotros como organizaciones hemos estado haciéndole saber, sobre todo a los factores políticos venezolanos. A los factores políticos venezolanos, si bien nosotros actualmente podemos estar apoyando el ingreso de la ayuda humanitaria, les hemos hecho saber también a los factores políticos que nuestro apoyo no es un cheque en blanco y debe cumplirse bajo unos principios que deben ser esto. Es decir, le hemos hecho saber a los factores políticos que la politización de la ayuda humanitaria sería un gran error y hasta allí sería nuestra compañía. Cuando se comience a politizar la ayuda, cuando se comiencen a partidos políticos a querer tomarse la foto, hay un principio de la ayuda humanitaria que es la no exposición y el respeto a la dignidad de la persona. Cada persona, ya bien difícil es su situación per se que está viviendo, como para además ser expuesto al escarnio público en una foto, todo desprovisto de ropa, famélico. Entonces, por tanto, una de las cosas que les hemos hecho saber a los factores políticos es que si circunstancialmente podemos estar apoyando en la difusión de la información y en aclarar qué es y qué no es ayuda humanitaria, también le haremos saber que si se politiza la ayuda, hasta ahí llega nuestro apoyo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros fundamentalmente somos organizaciones que defendemos derechos, no tenemos ningún tipo de aspiración política, ni pretendemos hacer uso de la ayuda humanitaria con fines personales, particulares, ni mucho menos de aspiración política. Los principios de protección, bueno, son, dale atrás por favor. Uno de ellos también, rápidamente, es evitar exponer a las personas a daños adicionales. En muchos casos, la ayuda no puede generar más problemas de los que ya tienen las personas. Velar porque las personas tengan acceso a una asistencia imparcial, proteger a las personas de daños físicos, psíquicos causados por la violencia y coerción, ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos. Es importante que la ayuda humanitaria no es solo el paquete de chispitas o la mantequilla de maní con alto potencial proteico, es la recuperación también de capacidades. En muchos casos, en Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de ayuda humanitaria en el rescate de lo que son nuestros sistemas de agua potable. Es decir, no solo es la regularidad del servicio, sino la calidad del agua que tenemos. Mientras nosotros no volvamos a tener unos estándares de agua de calidad, pues sencillamente vamos a seguir teniendo unos elevados índices de morbilidades diarreicas, gastrointestinales, que ponen en riesgo la vida de las personas y que por tanto van a hacer que permanentemente estemos en unas pequeñas emergencias. Entonces, por tanto, hay no solo la necesidad de entregar ayuda directa a personas desnutridas, a mujeres embarazadas, hay que darle suplementos vitamínicos, sino también el rescate de capacidades caídas. ¿Okay? La siguiente tiene que ver con el código de conducta. Aquí de este código de conducta, y aparte de ellos se los he comentado, tiene que ver con dos cosas que quiero rescatar, que están allí, que son el principio 5 y 6 del código de conducta del proyecto Esfera. El proyecto Esfera no es otra cosa, todos los que han sido los grandes, la humanidad ha sido diezmada de su historia por muchas calamidades, guerras, conflictos, desastres, y en ese transitar la respuesta humanitaria ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ha ido adaptando, ha ido teniendo nuevas normas, y el proyecto Esfera es la más reciente respuesta de los actores humanitarios para tratar de mejorar la efectividad de la ayuda humanitaria. Yo fui formado por una gente que se llama OFDA,
La OFA es la Office Foreign and Disaster Assistance, que no es otra cosa que la Oficina de los Estados Unidos para la asistencia a los desastres humanitarios. Esas personas han estado más allá de las antipatías antiimperiales que puedan tener muchas personas, pero esa gente sabe lo que hace. Esa gente ha estado en las operaciones humanitarias más grandes del mundo. Esa gente ha ayudado a salvar vidas y, como digo, pues es un brazo humanitario. Y esas personas, por ejemplo, en lo que fue el terremoto de Haití. El terremoto de Haití ha sido un hito importante en entender la ayuda humanitaria, porque lo de Haití fue una cosa absolutamente devastadora. Es decir, devastadora en el sentido de que no había ni con quién, es decir, el 80% del equipo de gobierno murió en el terremoto. Los edificios se cayeron, todos los edificios públicos, el sistema de transporte se perdió. Entonces, eso supuso una respuesta humanitaria con muchas fragilidades, sobre todo de dirección, y hay muchos riesgos. Pues la ayuda humanitaria, aunque ustedes no lo crean, no es solo ayudar, tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos asociados fundamentalmente por la propia emergencia. En el caos, pues pueden haber cosas que pueden pasar. Me comentaba el jefe de la operación en Haití, sobre todo, que llevaba el clúster de alimentación. Ya les voy a hablar de qué van los clústeres. Me decía que ellos, los camiones de comida, en el trayecto, pues se los asaltaban como Max y se les tiraban encima y los saqueaban. En 10 minutos no quedaba nada. Entonces eso suponía pues una restricción a la operatividad y a la llegada de la ayuda. Entonces hubo que establecer seguridad, montar personas armados en los camiones. Esos riesgos también son latentes en caso del ingreso en Venezuela. Sí, en Venezuela hemos visto cómo recientemente hacían los Max. Yo he visto en Caracas, en Tazón, cómo en 10 minutos saquean un camión de harina, un camión misteriosamente, hablan de hambre, pero veo una gente saqueando un camión de cerveza. Y a esa, otra cosa que está muy de moda, el tema pareciera que el anuncio de millones y millones de dólares en ayuda, pues como que le ha abierto las gallas a mucha gente. Entonces ahorita todo el mundo es humanitario. Si todo el mundo sabe, todo el mundo estuvo en Camboya, el otro, no, yo estuve en Haití, no, yo estuve en la guerra de Vietnam. Y hay organizaciones que de la nada salen y son tremendos maletines. Y eso es peligroso porque hay unos que dicen que están en capacidad de administrar ayuda. Yo quiero que sepan que ustedes no se imaginan lo que es un mecanismo de ayuda humanitaria activado de Naciones Unidas. Es una cosa descomunal. Es decir, podemos estar hablando como el avión ese que aterrizó en Cúcuta, que era así, todo mamarrudo, como dicen en el sur. Bueno, de esos pueden ser 100 y 100 barcos más. Es decir, nadie en Venezuela, ninguna ONG tiene capacidad para administrar lo que es la ayuda humanitaria si se activa el sistema de Naciones Unidas. Las únicas que pudieran tener algunas capacidades, y no todas, son la Cruz Roja y Cáritas. De resto, más nadie. Hay gente que cuenta que reparte 20 comidas en la calle, ya se crea un actor humanitario. Eso es un riesgo, más bien para ellos, para sus organizaciones. Ustedes se imaginan tener en un localcito 100 toneladas de arroz en un lugar donde hay hambre, sin resguardo. Es decir, te van a quemar la casa y se van a llevar la 1.000 toneladas de arroz y te van a quemar a ti adentro, muy probablemente. Tus vecinos, lo que sean, porque bueno, el hambre es hambre y la necesidad es necesidad. Y cuando tú tienes hambre y sabes que hay 1.000 toneladas de arroz ahí, y yo digo, pero la turba es la turba. Entonces, hay unos mecanismos de seguridad, es riesgoso. La ayuda humanitaria no es asunto. Yo soy muy. En Caracas, no sé, aquí en Mérida también creo que la solidaridad en Venezuela se ha activado mucho y sobre todo vemos mucha gente entregando comida en la calle y hacen unas comiditas y tal. Pero eso no es la respuesta humanitaria, pues eso es un principio de buen samaritano más, pero lo que estamos hablando, como les decía, del caso de la emergencia venezolana, tiene un caso muy atípico, que es, tú tienes un volcán y el volcán explota, entonces tu área de influencia es tantos kilómetros a la redonda del volcán. Bueno, vamos a desalojar a esa gente, vamos a ayudar a los que perdieron las casas alrededor. Entonces, todo está focalizado ahí. El tema es que nuestra emergencia, no hay estado de Venezuela que no esté afectado por la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Es decir, nosotros tenemos una emergencia que abarca todo el país.
Entonces la respuesta no es una respuesta focalizada, sino una respuesta nacional, lo que la hace más compleja. Entonces, el principio 5 y 6 hay algo fundamental que dice, respetaremos la cultura y costumbres locales. Eso es algo fundamental. Hay que no solo ayudar a la gente, sino también ver qué capacidades hay instaladas aquí. Es decir, qué organizaciones hay aquí, quién hace cosas, quién puede apoyarnos. Es decir, cómo construir un mapa de actores a través de los cuales ver, es decir, apalancarse en los que ya están aquí. No hay necesidad de por ejemplo, nosotros en Convite tenemos un principio de decir, yo no vengo a Mérida sin llamar a Rigo, porque Rigo es el que está aquí. Yo no voy al Estado Zulia sin llamar a mis aliados de CODES, porque ellos son los que están allá. Entonces, igual pasa con la ayuda humanitaria, es decir, hacer un mapa de actores para saber qué hay allí y articularnos con ellos. Y lo otro es fomentar la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta tiene que ver fundamentalmente con, hay que dotar a las organizaciones locales de capacidades, enseñarlas a hacer cosas, de tal forma que la ayuda humanitaria no tiene, que es una pregunta muy recurrente que me dicen, ¿y hasta cuándo podría durar la ayuda humanitaria? Las ayudas humanitarias no tienen un término, no, mira, una ayuda humanitaria 3 meses, la ayuda humanitaria cesan cuando las condiciones que la motivaron cesaron. Es decir, cuando tú ya sientes que no hay vidas en riesgo, cuando sientes que hay posibilidades de que haya organizaciones que ya pueden seguir solas en el camino, pues allí cesa la ayuda humanitaria. Pero de que haya un periodo como tal, no es creíble. Pues lo que yo puedo decir, no, la ayuda humanitaria en Venezuela va a ser por 6 meses, no lo veo, sino que tendría que ver con que las condiciones que la originaron cesen. La ayuda humanitaria ha transitado, como les decía, y parte de ello es el proyecto Esfera, de cómo las normas han querido hacer que la ayuda sea cada vez más efectiva. Y ellos, cada evento, digamos, cada catástrofe ha sido un aprendizaje. Fíjense cómo ellos transitaron de lo que fue en 1991 la guerra del Golfo, el tsunami en Indonesia y más reciente lo que fueron los monzones en Pakistán y el terremoto en Haití. El terremoto en Haití supuso, digamos, un punto de inflexión a través del cual todos los actores humanitarios decidieron replantear qué hacer frente a esas emergencias tan complejas como fue lo de Haití, en la cual, como les decía, no tenías con quién articularte, se te murió el 80% del equipo de gobierno de Haití, no tenías capacidades instaladas, el país anarquizado, no había todo el sistema de agua caído, todo electricidad, nada. O sea, ahí se plantearon una nueva, digamos, lo que fue, ellos lo llamaron la agenda transformativa de lo que eran los principios humanitarios, y se basaron en 3 pilares. El primero de ellos es el liderazgo. El liderazgo, la tragedia de Haití supuso un enorme ejercicio de liderazgo y sobre todo, algo que es muy difícil en Venezuela, sobre todo, que es la voz de mando. Es decir, hay un solo vocero. Es decir, hay una voz de mando y esa voz de mando se pliegan todos. Es decir, yo digo que aquí es difícil porque Venezuela tiene una tradición de más caciques que indios. Entonces, declara uno y a la vez salen declarando 10 más y dicen todo lo contrario de lo que dijo el otro. El otro elemento, además del liderazgo y de la vocería única, tiene que ver con la coordinación. Es decir, no podemos hacerlo solos. Hay que articularse con otros y en eso hay que hacer mapa de actores y saber qué sabe hacer bien cada quien. ¿Qué es lo que tú mejor sabes hacer? Bueno, cuento contigo para eso. ¿Qué es lo que tú mejor sabes hacer? Cuento contigo. Entonces, ir articulando sin afán de protagonismo. Eso también es otro tema interesante en resolver en Venezuela, el protagonismo. Y lo otro tiene que ver con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, la ayuda humanitaria no es un regalo. Es decir, si bien nadie va a cobrar por darte un suplemento nutricional, yo como quien te lo está dando sí tengo que rendirle cuenta a alguien que es al donante. El donante, los que donan son los países, cada cosa que se dona vale, tiene un precio. Ese precio no sale de la nada, es decir, no hay almuerzo gratis, como dicen, es decir, alguien lo pagó. Entonces yo a ese alguien que lo pagó tengo que decirle, mira, usted me dio esto y esto entregué, aquí está. Cada entrega, un expediente, cada entrega, una persona. Porque había durante muchas catástrofes, pues había extravío de ayuda humanitaria que se llevaba a un país, aparecía que la vendían en otro país. Entonces hay un mecanismo, se estableció como la rendición de cuentas como un principio rector de lo que fueron las agendas transformativas. La siguiente. Esta es la modalidad de respuesta que actualmente no tenemos en Venezuela. Yo les voy a explicar esto sería lo ideal. Es decir, lo ideal de cómo debería funcionar el mecanismo de ayuda humanitaria para Venezuela, que es el sistema de clúster.
El sistema de clúster es el mecanismo a través del cual opera Naciones Unidas. Los clústeres no son más que componentes. Cada uno de esos clústeres que ustedes ven allí, la espiga pues se refiere fundamentalmente a quien se encarga de proveer insumos para la alimentación. De eso se encarga la FAO. Es decir, cada clúster de eso, cada pestañita de esa está bajo la coordinación de un agente de Naciones Unidas, bien sea FAO, que FAO se encarga del tema de la agricultura, bien sea WHO, que es OPS o OMS, que es el tema salud, PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está UNICEF, que se encarga de todo lo que es el tema de niñez, está ACNUR, que se encarga de todo lo que son los refugiados, están otras ONG también que forman parte también del sistema de clúster, como Save for Children, está también Food for World, que es una organización que trabaja con el tema de comida. Entonces, cada clúster de eso, el de la cabañita es el que se encarga de la administración de los campamentos, UNICEF se encarga de preparación y entrega de comida, UNICEF se encarga de todo lo que es WASH. WASH es agua y saneamiento, es decir, todo lo que se supone la dotación de agua potable y el saneamiento, es decir, disposición de excretas y todo lo que pueda hacer saneamiento ambiental. PNUD se encarga de lo que es refacción y reparación de estructuras caídas. Telecomunicaciones se encarga ACNUR, si mal no recuerdo. Sí. Y cada uno de esos clústeres tienen en la figurita del medio, que está en rojo, que dice Humanitarian Emergency Relief Coordination, es esa persona que le digo que es el representante del país de la respuesta humanitaria. Esa es la persona encargada de coordinar a todos esos clústeres. Es decir, ahí hay voz de mando, ahí hay coordinación, ahí no hay respuesta espontánea, ahí no hay respuesta unilateral ni individualizada, sino que se toman decisiones a partir de ese gran coordinador. Esto, como les digo, no es el mecanismo que tenemos en Venezuela y del cual se está hablando en el acuerdo. Este sería el deseable. Naciones Unidas, nosotros recientemente tuvimos reuniones con ellos la semana antepasada, con el representante. Naciones Unidas reconoce a Nicolás Maduro como presidente y hasta que él no solicite la ayuda, ellos no pueden formalmente ingresar al país bajo esta modalidad de respuesta. Sin embargo, ya está activo un mecanismo, pudiéramos decir que alternativo, para tratar de poner en funcionamiento el sistema de respuesta humanitaria de Naciones Unidas. Nosotros aspiramos como organizaciones que ojalá sea este mecanismo. No es que el que esté proponiendo la Asamblea Nacional sea un mal mecanismo, sin embargo, ese mecanismo, y paso a explicárselo, tiene un alcance limitado. ¿Limitado por qué? Porque tiene, primero, el alcance geográfico. Como vemos, todas las esperanzas están cifradas en Cúcuta, en los depósitos que están en Cúcuta. Eso supondría que esa ayuda sería restringida fundamentalmente a estados fronterizos, es decir, al estado Táchira, a la franja de Táchira, Apure, La Guajira y también en la zona de Roraima, en Brasil. Es decir, serían esas zonas fundamentalmente las cuales se beneficiarían, lo cual no es malo, ojo. Yo no estoy diciendo que ese mecanismo sea malo, pero sí tiene un alcance limitado y restringido a esa zona, lo cual es peligroso en un país donde todo el país necesita ayuda. Eso, por razones obvias, obedece fundamentalmente a la restricción que desde el régimen se está estableciendo a esta ayuda. Lo ideal sería que esa ayuda pueda ingresar a nivel nacional y que pueda de alguna u otra forma llegar a cada zona donde se necesite. Pero particularmente yo veo más probable, y hacia allá avanzamos, yo creo que se están avanzando, hay cosas que están pasando que yo creo que dan cuenta de que puede haber una flexibilización del tema de la ayuda humanitaria. Uno de ellos tiene que ver con el cambio de postura de la Cruz Roja. No sé si han notado, la Cruz Roja venezolana, una cosa es la Cruz Roja venezolana y otra cosa es la Cruz Roja internacional, para que sepan, son juntos pero no revueltos. La Cruz Roja venezolana ha asumido desde hace 15 días, tras la visita de uno de sus altos jerarcas, un radical cambio de estar aquí, se sentó allá. Y a favor nuestro, digamos, de quienes abogamos por la ayuda humanitaria, la Cruz Roja pues ha empezado a hablar de sufrimiento de la sociedad venezolana, cosa que no habían hecho durante todo este tiempo. Han empezado incluso a misteriosamente tuitear
tuitear cosas interesantes como que van a apoyar en caso de ingresar la ayuda humanitaria. Una campaña que, por cierto, creo que sacaron, me comentaba mi amiga Estrógeno, 100%. Y eso da cuenta de que se están moviendo cosas. Igualmente, Naciones Unidas, pues hay una persona del equipo de OSHA. OSHA es quien coordina los clústeres. Hay una persona de OSHA ya activa, ya en el país, trabajando de muy bajo perfil. Pareciera que hay unos sectores que saben que se necesita la ayuda humanitaria, pero parecieran querer bajarle el costo político de su ingreso al régimen y tratan de que la cosa sea, como dicen, off the record, pues, así bajo cuerda. Sin embargo, bueno, pues aquí uno se entera de todo. Pero como les digo, este mecanismo sería el ideal. El que tenemos ahorita no es malo, sin embargo, hay que sean ustedes portavoces. Yo este taller lo dicto así sea una persona, porque una persona que vaya y le diga a otro y ese otro, el boca a boca se convierte en un gran mecanismo de caja de resonancia. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo que se está proponiendo tiene un alcance limitado. Lamentablemente hay una falsa expectativa. La gente piensa que es un club, la gente piensa que es una bolsa de comida que le va a llegar a su casa, la gente piensa que es un comedor donde voy a comer todos los días. Eso no es así, hay que ser sinceros, hay que ser honestos. ¿Por qué? Bueno, porque si no generamos unas expectativas que al no ser satisfechas, pues inmediatamente caemos en eso que los venezolanos manejamos con mucha facilidad, que es la desesperanza aprendida. Entonces, bueno, caemos en ese guayabo nuevamente. Entonces, ese mecanismo va a tener ese alcance limitado, pero sin embargo se están dando pasos importantes para que pueda trabajarse bajo el mecanismo de clúster y que sea Naciones Unidas quienes efectivamente se encarguen de la operación humanitaria. En la operación humanitaria, siendo Naciones Unidas, pues muchas de nuestras organizaciones nos pondremos al servicio de ellas y pues así, al mejor estilo prusiano, pues mande, diga en qué puedo ayudar, en qué puedo serle útil. Y a veces no estorbando también se es útil. A veces las organizaciones queremos estar en todo, bueno, y si no hacemos falta, pues hagamos otra cosa, pues, pero podemos hacer la operatividad de eso. La siguiente. La ayuda humanitaria, ¿qué contempla? Es decir, lo que está previsto. La ayuda humanitaria de lo que está en Cúcuta fundamentalmente proviene del grupo de países amigos, de los que se han manifestado, Colombia, el grupo de Lima, y la mayor cantidad de insumos que están allí previstos son de la gente de la USAID. USAID es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, eso hay que decirlo, sin ningún rubor, y que fundamentalmente se encarga del tema de asistencia y cooperación, y ¿qué contiene? Bueno, fundamentalmente fórmulas lácteas, suplementos nutricionales para recién nacidos, infantes, mujeres embarazadas y personas mayores. La modalidad, se ha hablado de que, desde el régimen se habla de que no, que da cáncer, eso es sencillamente una campaña hasta incluso infantil. Cáncer sí da el glifosato. El glifosato es un herbicida altamente cancerígeno que fue encontrado en alta concentración en un estudio que se hizo en México en la harina maseca. La harina maseca, ¿saben en dónde viene? En la caja CLAP. Al igual que la leche, la magleche, las otras leches que no son leches, son sencillamente una bomba de grasa con sal. Es decir, no, si les llega esa leche por los clavos de Cristo, no se la den a los niños chiquitos. Eso es una bomba para los riñones de los niños pequeños. Eso es grasa y sal, no tiene nada de proteína. Entonces, ahí eso es una campaña malsana. Fundamentalmente en estudios decían, no, que eso es pura comida deshidratada. Yo les pregunto, ¿desde cuándo en Venezuela está la sopa Maggi? Si la sopa Maggi tiene toda la vida en Venezuela, eso es comida deshidratada. Es decir, las sopas maruchas, eso es comida deshidratada. ¿Desde cuándo no se conoce? Entonces, por tanto, eso son campañas fundamentalmente malsanas. Los suplementos, sobre todo los niños, son suplementos ricos en vitaminas. Hay unos que los llaman las chispitas, que son una especie de unos sobrecitos que son como unos caramelitos altos en vitaminas y bueno, de colores, para que los chamitos les sea más atractivo. En el caso de las mujeres son unas especies también de papeletas, son como unas mantequillas de maní, también full proteína, y bueno, pues granos y sin lugar a dudas, carne de soya y todo ese tipo de alimentos que pueden prepararse con rapidez. No piense la gente que, bueno, pues que nos van a traer un Angus beef
o un chuletón, o una punta uruguaya. Bueno, pues eso no es lo que está previsto, sobre todo porque no se suele manejar dentro de la ayuda humanitaria carga, en la mayoría de los casos, en las primeras de cambio no se suele manejar carga refrigerada, por razones obvias. Lo otro que tiene son medicinas y complejos vitamínicos para mujeres en estado de gestación. Ya el presidente encargado Guaidó entregó hace unos días a la gente de ABESOP. ABESOP es una asociación venezolana muy ligada a la Iglesia Católica que tiene ambulatorios, y entregó una gran cantidad de lo que es ácido fólico, progesterona y todo esto. Kit instrumental médico básico es una de las cosas que más escasea, no sé si a ustedes les pasa. Twitter se ha convertido como en la gran farmacia de Venezuela. Ves que si el gelco, no hay gasa, todo eso. Kit de potabilización de agua, asistencia médica directa y algo fundamental, todo es gratuito, no se precisa ningún carnet político. ¿Y qué no es? Bueno, no es un CLAP, no es una bolsa de comida que te llevan a tu casa, no es un mercado subsidiado, no es un comedor popular, no es un operativo para hacer intervenciones quirúrgicas, no es un operativo de entrega de comida en calle, no es la entrega de una comida por asistir a un acto político o colocarte una franela. Siguiente. Las fases que están previstas para el tema del soporte de ayuda humanitaria previsto por la Asamblea Nacional son estas 3 fases. Ahorita estamos en la fase de atención temprana, la primerita que está allá arriba. Después vendría un despliegue nacional que sería posterior a que permitan el ingreso de la ayuda. Pasaríamos de esa fase de la que yo les hablaba, restringida, limitada al área fronteriza, pasaríamos a que pueda llegar a nivel nacional. Y finalmente, la tercera fase, que ya supondría una fase en la cual ya debería cesar la ayuda humanitaria, puesto que ya deberías implementar políticas, programas sociales dirigidos fundamentalmente hacia aquellas poblaciones que están en riesgo, pues, sobre todo porque hay que tener claro 2 cosas. Tienes población desnutrida, pero población que está a esto de ser desnutrida. Entonces, a las 2 hay que atenderla. Primero a una para sacarla y a la otra para que no caiga. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente tenemos una gran cantidad de gente que está en riesgo. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que lo separa de ser o no desnutrido? Quizás 5 gramos, una cosa así. Recuerden las medidas antropométricas, hay unos marcadores que dicen, bueno, si pasas de esta rayita, estás desnutrido. No, quizás está ahí en el borde, entonces a esas personas también hay que atenderlas. La prioridad desde el soporte que se propone en la Asamblea Nacional son mujeres embarazadas en riesgo de desnutrición, infantes y niños hasta los 5 años desnutridos o en riesgo de desnutrición, ancianos y personas con enfermedades crónicas, y dotar hospitales. Dotar hospitales de alguna u otra forma es una de las necesidades que más se requieren. Allí pasa, como me preguntaba uno de los periodistas hace ratito de afuera, qué hacer con aquellos hospitales como por ejemplo en el Clínico, donde se negó que ingresara una ayuda de la gente de Médicos Sin Fronteras. Bueno, yo creo que fundamentalmente la apuesta es a que eso tenga un costo político bien alto, es decir, no permitir ingreso de ayuda en un hospital, por ejemplo, como el JM Los Ríos, donde escasea de todo, pues muy probablemente es hacer que la propia gente, es decir, las propias personas que están allí, sean los defensores de que ingrese la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque yo regularmente visito el JM Los Ríos y las madres son las primeras que dicen, bueno, pues tendrán que sacarnos a nosotros aquí, pero si mi hijo necesita algo que usted viene a traer, porque ellos no lo van a recibir. Entonces, ahí es importante también el activismo ciudadano. Siguiente. Bueno, los roles que tiene fundamentalmente, actualmente los roles que hay es la Asamblea Nacional, es el gran canalizador y articulador de la ayuda, las ONG con alcance nacional e iglesias con capacidades de almacenamiento y distribución serían las que reciben, almacenan, clasifican y distribuyen la ayuda, y las ONG más pequeñas son colaboradoras de las más grandes. La idea es que sea bajo este mecanismo, Asamblea Nacional, ONG grandes y ONG locales, de tal forma que se articulen en las labores. Como le digo, no es una labor fácil, no es solo, ahorita vamos a ver los momentos por lo que pasa la ayuda humanitaria, todo esto enmarcado, por eso lo colocamos ahí como, digamos que transversaliza todo, que es la transparencia y rendición de cuentas, puesto que es importante en un país donde, bueno, pues hay historial de pérdida de comida, de toda una serie de hechos de corrupción. Estos son, digamos, de alguna otra forma los 4 momentos importantes de la ayuda humanitaria, es decir, el abastecimiento, el almacenamiento, el transporte y la distribución. Cada uno de esos momentos son complejos desde el abastecimiento, que si bien la ayuda ya está en Cúcuta, pues no solo es tenerla,
es saber dónde la guardo, en qué condiciones la guardo. No se trata de almacenarla en cualquier condición, en un lugar con mucha humedad, en un lugar cerca de un afluente, un torrente, de una quebrada. Es decir, no voy a guardar la ayuda humanitaria justamente en los bloques allá abajo que están al lado del río Albarrega. ¿Por qué? Bueno, porque si ese río, Dios quiera, crece, se va a llevar toda la ayuda. Pues es sencillamente tener un lugar dispuesto con tal fin, con presión, con la humedad controlada. Por eso le digo que no se puede caer en la tentación de que, a cuenta de que yo preparo 15 comidas todos los domingos para llevárselas, para llevármelas a, no sé, a repartirlas o llevárselas a mis estimadas ancianitas de aquí del ancianato San Juan de Dios. Yo ya soy un actor humanitario, por eso es un tema complejo, es un tema que precisa experticia. El otro elemento es transporte. Este elemento yo creo que es uno de los elementos más complejos en Venezuela, tomando en cuenta la precariedad de nuestro sistema de transporte. Es decir, viajar en Venezuela es algo difícil, es algo complejo. Los sistemas de transporte pesado están prácticamente, la mayoría, un 70% de lo que es el transporte, no un 70%, pero sí alrededor de un 55, 56%, leí ahí en estos días, del transporte pesado de carga está prácticamente caído por falta de insumos, cauchos, costos. Entonces eso hace bien difícil la operación. El régimen ha establecido una serie de restricciones al tránsito de medicinas por el país. Yo llegué ayer y cada vez que vengo a Mérida pues vengo con una maleta repleta para llevar ayuda al ancianato San Juan de Dios. Y entonces ayer me revisaban y me preguntaban que para qué era eso, que dónde saqué esas medicinas, que por qué tanto, que por qué 1500 pastillas. Y bueno, pues imaginen entonces todo lo que puede suponer transportar grandes cantidades, además los riesgos de seguridad que puede tener. Y finalmente la distribución, bueno, porque la distribución es tratar de establecer mecanismos de focalización que tienen que ver con ayudar al que más necesita, todo ello bajo un principio de equidad. Es decir, la equidad, a mí me gusta mucho, nosotros en Convite abrazamos más la equidad que la justicia. ¿Por qué? Bueno, pues no es lo mismo ser equitativo que ser justo. En la justicia pueden haber asimetrías. Si yo agarro una torta y la dividimos aquí en partes iguales, probablemente soy justo, pero no soy equitativo. ¿Por qué? Porque yo no podría tener el mismo pedazo de torta que debería tener mi hermano Rigo, porque Rigo necesita un pedacito de torta más grande, yo no. Entonces soy justo, pero no soy equitativo. Dar más a quien más necesita. Entonces ahí hay que entender que en la equidad la gente lamentablemente piensa, no, bueno, pero ¿por qué le das más a mí que a mí? Eso no es justo. Lo que quiero que sepas es que cuando tú tengas una necesidad te voy a dar trato a ti prioritario. Cuando tú llegues a necesitar más que otro, tú vas a ser el primero en ser atendido. Entonces eso es algo que hay que empezar a enseñar a la gente, que lamentablemente estos 19 años nos hicieron saber, bueno, yo no lo necesito, pero dámelo. Es decir, es una viveza, creo yo, malentendida. Y bueno, ¿cómo puedes ser parte de esto? Para ir finalizando, es ser un portavoz de lo que en esta reunión pudiste aprender y aclarar de dudas a quienes poseen en tu casa o trabajo. No contribuyas a difundir información malintencionada y de dudosa seriedad. Esto es impresionante. Los fake news, las amigas periodistas que saben más de eso, ahorita cualquier información hay que validarla, cualquier foto hay que corroborarla. Es un tema muy difícil lo que estamos viviendo y que puede suponer pues contribuir a que se generen falsas expectativas, a que se genere zozobra. ¿Okay? Entonces, por tanto, tengamos nuestro kit o nuestro line-up de buenos informantes, es decir, de buenas cuentas, de cuentas que yo puedo estar seguro que lo que allí se dice es verdad y que no tendría problema en replicarlo. O sea, armen su kit de 10, de un line-up, es decir, este es mi dream team de la información veraz. ¿Por qué? Porque solo de esa manera van a poder tener información, digamos, certera y no se van a convertir en difusores de falsas informaciones. Lo otro es involúcrate y regístrate como voluntario a través de la página. La página ha tenido algunos fallos de seguridad. Frente a eso, pues mi sugerencia es tratar de acercarse a las organizaciones que hacen vida en las propias entidades, a las propias iglesias que van a estar vinculadas a esto, si ustedes tienen algún tipo de temor de que sus datos sean filtrados. Ahorita anda circulando por ahí un correo que te envían, que te llegan donde te piden información. Duden siempre. Mi consejo es duden siempre. Vivimos momentos
muy complejos en los cuales se manipula mucho. Como le digo, oye, acércate hasta la iglesia más próxima a tu comunidad y pregúntate de qué forma puedes ayudar. Y bueno, pueden ayudarnos a montar un encuentro como el de hoy, así sean con 3, 4 personas. Nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es que de uno en uno, pues que eso se convierta en un boca a boca, es poder hacer esto en otras localidades, de manera que, bueno, pues la mayor cantidad de personas pueda estar consciente de qué es y qué no es la ayuda. Y nada, pues es momento de encontrarnos y entender que todos somos vulnerables y que lo que puede hacer de aquí para adelante este país va a depender más de nosotros que de actores de afuera. Se agradece la ayuda, pero tampoco estamos en disposición de entregarnos a cuerpo y alma. Podemos acompañar hasta donde creamos que podemos acompañar y hasta donde consideremos que no se vulneran derechos o principios de la ayuda humanitaria, como la no politización. Eso yo ahí soy muy cauteloso en cuanto a deidificar la ayuda. La ayuda no va a resolver la totalidad de nuestros problemas. Nuestros problemas son mucho más complejos y supondrán mucho más tiempo del que algunos se imaginan. Pues no podemos pretender que la ayuda en un día, que el 23, resuelva lo que en 19 años ha sido un proceso sistemático, deliberado, de desmantelamiento de las capacidades y sobre todo de la esperanza de los venezolanos. Bueno, de mi parte, esa era nuestra intervención. Si tienen alguna inquietud, estamos a la orden. A través de Rigo también, si podemos hacer alguna otra actividad, sobre todo de calle, en alguna comunidad, pues háganos saber sin ningún problema. Podemos estar allí, podemos volver. Rigo también ya vamos a poner como un actor humanitario. Gracias. Lo bueno de este tipo de espacios es que son poquitos, pero los aplausos suenan como si fueran muchísimos. Me sentí, ¿sabes? Como si fuera un rockstar. Hay buen eco. Ok, muchísimas gracias, Luis Francisco. Vamos a tomarnos un tiempo para que puedan hacer las preguntas que consideren, cualquier duda, cualquier aporte, cualquier solicitud de algún tipo de información. Entonces pueden pasar al micrófono que está aquí enfrente, donde está Violeta, y mientras que vamos haciendo esas preguntas, vamos a ir intercalando unos videos que nos parece importante que vean, que tiene que ver de explicarles cómo es el comportamiento, cómo es el trabajo de las organizaciones, referente a lo que decía Luis en el tema de asistencia a víctimas. ¿Sí? Te presentas y haces la pregunta. Bien, mi nombre es Juaida Escul, soy médico endocrinólogo, trabajo en el Hospital Universitario en la Facultad de Medicina, además presidenta actual de la Fundación Primeros Auxilios ULA. Primero, bueno, felicitaciones, Rigoberto. Uno lamenta que en momentos como estos, donde hay información tan valiosa, estas salas estén tan vacías por múltiples razones. Pero en realidad, como usted bien lo ha dicho, señor Luis, siempre una persona que pueda llevar esta información y replicarla, pues vale mucho. Y la verdad es que la duda que tenemos todos los venezolanos es un poco una duda que parece que nadie por ahora puede despejar, que es ¿qué podemos hacer los venezolanos que estamos dentro del voluntariado para prepararnos, en cierto modo, de aquí al 23, además de llevar la información? Porque les confieso, a nosotros nos han contactado desde Caracas como fundación pidiendo desesperadamente que nos convirtamos en agentes multiplicadores de la información para no crear expectativas falsas y para que además la gente se empodere del conocimiento necesario para que ese voluntariado sea eficaz. Pero los que estamos a cargo de organizar el voluntariado siempre nos preguntamos cuál es la preparación que deberíamos tener de aquí al 23 en el tema despliegue, en el tema comunicacional de poder ayudar a proteger esta ayuda que a su vez va a entrar al país. Y además, la pregunta que tengo para ustedes como organización es, esta información de hoy, ¿tenemos manera de tener acceso a material que sea de fácil difusión? Y si hay otro espacio aquí en Mérida donde se vaya
a replicar este pequeño foro que hemos hecho aquí, pues. Sí, mira, ahí hay un tema fundamental con eso, que tiene que ver. Aquí, cuando a mí me resulta profundamente antipático eso de poner fechas, es decir, la ayuda va a ingresar el 23 y tal, porque me parece así como medio apocalíptico y tal, y yo siento que, bueno, los políticos son así, pero eso es un hito a partir del cual va a empezar a drenar la cosa, es decir, lo que se espera. Yo entiendo que el 23 es más una fecha para ponerle presión más al régimen yo creo que esto no es el fin de algo, sino que es el inicio, sencillamente, de un gran proceso, y que por tanto, bueno, pues va a suponer, como te digo, de entrada tienes la restricción de que la primera avanzada de la ayuda humanitaria va a estar restringida a la zona fronteriza. Es decir, lo que se puede de alguna u otra forma ir haciendo en otras localidades es tratar, sobre todo en tu caso, tú tienes algo muy importante, pues un activo muy importante que es información. Que es información, sobre todo, pues tú eres persona que puedes manejar data de cantidad de personas que pueden tener, digamos, necesidades de acceso a inmunosupresores, por ejemplo, a prednisona, cada uno de esa data es importante tenerla a mano, es decir, saber personas que están en riesgo su vida por un determinado medicamento. Por ejemplo, nosotros en Convite trabajamos mucho el tema de población adulto mayor. De hecho, ahorita vamos a arrancar, ayer estuvimos en el Ancianato San Juan de Dios llevando un donativo, porque además vamos a empezar a arrancar un censo de los ancianatos en 8 ciudades del país, en las principales 8 ciudades del país. ¿Con miras a qué? Bueno, con miras a saber dónde están, cuántas personas atienden, cuáles son las principales morbilidades que tienen, cuántas camas operativas tienen, qué espacios de almacenamiento tienen, para yo saber, bueno, ¿por qué espacios de almacenamiento? Bueno, porque necesito saber cuántas paletas de arroz caben ahí. Por si llega la ayuda humanitaria, yo ya tengo esa información. Entonces, yo creo que hay que ir, sobre todo, acumulando información valiosa, que pueda ser útil, porque, bueno, de tal forma que de llegar la ayuda no te pille como que, llegó la ayuda, ¿y ahora qué hago? Sino decirle, mira, aquí hay 250 personas que yo puedo dar fe porque son pacientes de la unidad de endocrinología, que, bueno, ellas necesitan suministro regular de Eutirox, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso podemos ir haciendo por poblaciones específicas. Te digo tu caso porque eres médico y atiendes en un hospital público, ¿no? El IULA. Y efectivamente ahí hay una base de información muy valiosa para poder ir haciendo esto. ¿Que podemos hacer este taller en otros lados? Claro que sí, por supuesto. Si logramos, ustedes me avisan y yo vengo, no tengo rollo. Si lo podemos hacer otros, sobre todo me gustaría que pudiéramos hacerlo en espacios, en comunidades, en algunas comunidades populares, sobre todo porque yo siento que hay que recuperar la calle y hablarle a la gente en su propio espacio, pues, y no hacer a la gente, no me gusta presumir de una condición de experto que no tengo y hacer venir a la gente, porque nosotros no vamos para allá. Nosotros, si queremos difundir la información, tenemos que llegar donde está la gente. Yo creo que eso puede ser un paso importante, pues, ir almacenando información valiosa por poblaciones específicas. Nosotros vamos a empezar a armar la información del tema de ancianato. Desde tu ámbito puedes hacer por poblaciones específicas, sobre todo en las áreas de aquellos pacientes crónicos que tú puedas atender y que puedan requerir un insumo en particular. Sobre todo los médicos han tenido un rol importante. Bueno, de hecho, la persona que lleva la operación a nivel nacional es un médico, Julio Castro. Ayer compartimos una entrevista por radio junto, por teléfono. Él es infectólogo y, bueno, pues una de las cosas que él ha tratado de vincular, y por eso están allí, si ustedes leen, hay un documento, yo te lo voy a hacer llegar, Rigo, el documento para que lo podamos difundir. Si por ahí está una lista, si tenemos los correos, tenemos los correos para ver si puedo hacerle llegar el material completo de todo lo que es digamos, el componente técnico de la ayuda. Allí, bueno, se establece que parte, eso fue una puja nuestra, sobre todo de tratar de incluir dentro de las poblaciones prioritarias las personas con diabetes y las personas con hipertensión, asociados fundamentalmente a que son padecimientos de larga trayectoria y que suponen medicación de por vida. Y bueno, pues ahí yo supongo que esos son como
caramelos para ti, pues, el diabetes y los diabéticos, esos son del pan nuestro de cada día. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Chévere. Gracias por estar acá y supongo también puede ser un aliado fundamental en lo que pueden ser los grupos interdisciplinarios de emergencia humanitaria compleja. Esa fue una iniciativa bien interesante. Les comento rapidito, una iniciativa bien interesante que tuvimos aquí en Mérida, en la cual pues un grupo de organizaciones logramos construir un documento tú como médico debes saber que el boletín epidemiológico está secuestrado. Desde el año 2016 en Venezuela no sabemos de qué nos enfermamos, es decir, tenemos que buscar información por ahí, en los caminos verdes, en los boletines epidemiológicos regionales, una enfermera pana que nos saque la información, en ese estilo, cuando debería ser información pública y sobre todo que es información valiosa, porque ¿cómo activas tú un protocolo de seguridad para el dengue si no sabes cuántos casos, si no sabes si hay un brote? Es decir, ¿cómo pones tú a batizar el agua o a fumigar si ni siquiera sabes si hay un brote? Entonces, esa experiencia aquí fue buenísima, no solo en Mérida, sino en varios estados, y de verdad, bueno, agradecido por estar acá. Bueno, gracias, doctora Oida. Creo que es una aliada múltiple, además. Si bien el reporte del que hablaba Luis Francisco, que trabajamos varias organizaciones, se levantó una importante información que ha sido cuestionada por un montón de actores, como todas las informaciones que generan las organizaciones de derechos humanos. Es una data que se levantó sobre una realidad en el sistema de salud, o sea, en las caídas del sistema de salud, pero también en las afectaciones a la salud y la vida. Esa data que está ahí no contiene, digamos, nombres y apellidos, o sea, hay números de un montón de situaciones. Por supuesto que hay bases de datos, pero no está toda. Y esa es la que, digamos, otra fase que ya toca, porque se puede saber que hay un incremento preocupante con ciertas enfermedades, pero bueno, no se saben quiénes son las personas y esa atención tiene que ser directa. Antes de que pase otra persona a hacer una pregunta, vamos a colocar un video que es importante que vean. Tenemos dos videos, de hecho uno es hecho con Luis Francisco. La organización que yo dirijo, a pesar de no ser una organización principalmente humanitaria, sí trabaja el tema de asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos y violaciones graves, las que tienen que ver sobre todo con lesiones físicas agravadas o psicológicas. Entonces, es importante siempre mostrar cuál es nuestra forma de actuar, nuestra posición, salvando las distancias con los médicos. Bueno, los médicos tienen su prioridad de salvar la vida. Las organizaciones que hacemos asistencia a víctimas tenemos la prioridad de proteger la vida. Mi nombre es Tamara Tarasiuk, trabajo en Human Rights Watch y agradezco mucho la invitación de Rigoberto y de Promedeum para acompañarlos, por lo menos a través de este videíto. Me pidieron que hablara un poco sobre la idea de entrevistas y revictimización. Primero, que para nuestro trabajo de documentación de derechos humanos lo más importante siempre es tratar de tener el testimonio directo de las víctimas, de los familiares, de testigos, dependiendo de qué hecho estamos hablando. Y segundo, siempre hay que tratar de corroborar el testimonio con otras fuentes para poder fortalecerlo. No porque no le creamos a la persona que estamos entrevistando, sino porque a quien le vamos a presentar esta información le tenemos que presentar la información de la manera más completa y blindada posible, para que no puedan deslegitimar lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si estamos entrevistando a una persona que dice que fue torturada o víctima de abusos físicos, que sería bueno tratar de ver si hay alguna otra persona que estuvo detenida la misma vez, por ejemplo, que lo vio también, si hay algún informe médico que corrobore las lesiones físicas, algún informe psicológico sobre el efecto de lo que pasó en la persona. Cuando tenemos esa información, cuanto más fuerte sea, más fuerte es nuestro caso y más fuerte y más impacto va a tener cuando lo utilicemos. Y la otra cosa que es importante tener a la mano antes de llegar a la entrevista, y es prepararse antes de llegar, es tratar de tener algunos datos de contacto de personas que puedan ayudar.
Entonces puede ser algún médico, algún psicólogo, alguna organización que se dedique a darle apoyo a las víctimas, alguna organización de familiares. Las entrevistas es importante, sobre todo cuando son traumáticas, tratar de llevarlas al final hacia una situación en la cual la víctima no quede destruida. Es una que pueda estar tranquila, irse. Eso a veces se hace hablando, depende mucho del caso y de la persona, pero de volver a traerla a la realidad y hablar, por ejemplo, de la familia, si tiene hijos, o qué le gusta hacer, o qué planes tienen para el fin de semana, o a qué parque le gusta ir. Tratar de pensar cosas que se relacionen con la persona que estás entrevistando, para que este proceso de entrevista, que es traumático de por sí, no los deje en un estado difícil. Y yo creo que el corazón de esto, y lo último que les quería decir, es que esto que hacemos nosotros es para las víctimas. Entonces no nos tenemos que olvidar nunca de eso. A veces en este trabajo uno piensa, uy, qué buen caso, porque es un caso terrible y serviría para demostrar esto, serviría para llevar a la justicia y hacer tal cosa, pero nada de esto se justifica si perdemos de vista que la víctima es la primer persona en la lista, es lo más importante que tenemos delante. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les sirva y muchísima suerte. No solo la investigación, sino para el tratamiento. Entonces, para nosotros siempre la prioridad va a ser la persona afectada de diferentes maneras. Hemos buscado ayuda de Luis Francisco, forma parte de estos videos, pero también de personas defensoras de otras organizaciones internacionales y otros países, para que se entienda que no es un capricho ni es una cosa que han inventado unos por ahí, sino que es una realidad de trabajar. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Los periodistas pueden aprovechar, las periodistas. Buenos días, yo soy María París, soy periodista y también soy parte y aliada de Promedeum en el área feminista de 100% estrógeno. Luis, yo quería preguntarte algo muy puntual que me genera mucha duda, porque tú comentabas un poco del tema de la ayuda humanitaria. Tú sabes que, bueno, en la labor del ejercicio periodístico, lamentablemente existen periodistas que sí les gusta colaborar con estos temas, otras que les gusta, como quien dice, tener pues alianzas que no están de acuerdo con el ejercicio correcto del periodismo. A mí me genera mucha duda, estoy seguro que a Violeta también, el cómo nosotras podemos colaborar con este tema de la ayuda humanitaria, porque me generó mucho ruido cuando comentaste que si esta ayuda humanitaria llega por la administración política, no va a generar el alcance que quizás los verdaderos defensores de derechos humanos quieren. Entonces, sí estaba pensando en ese orden de ideas de que, por ejemplo, la información que tú dabas de cómo se debe hacer el correcto registro de eso, difundir eso, ¿no? De que quiénes son, por ejemplo, que Cáritas es una de las organizaciones que realmente está preparada para ayudar en este sentido, pero de qué otra forma podemos colaborar nosotras en ese asunto. Sí, mira, ahí es importante, sobre todo yo, la verdad, las admiro a los comunicadores, porque vivimos tiempos de censura. Y bueno, pues finalmente ustedes forman parte son corresponsales de unos medios que siguen unas líneas editoriales, algunos de ellos, y eso se respeta. Pero bueno, pues lamentablemente hay una especie de cerco en cuanto a cómo se dicen las cosas. Incluso, bueno, no sé si vieron estos días cómo hubo un procedimiento de Conatel hacia Globovisión, porque Derek Blanco en Globovisión se refirió a Guaidó, creo que como presidente encargado. Sí. O sea, para ustedes yo sé que no es fácil, pues no es fácil, sobre todo de su condición de que son activistas, pero a la vez son comunicadores de un medio de comunicación. Y esa posición, esa cachucha no es fácil porque es cuidar pues esos dos roles. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente lo que mejor pueden hacer es bien informando y sobre todo ser certeros y objetivos en cuanto a lo que se hace saber. Nosotros, por ejemplo, a Naciones Unidas, en la reciente reunión que tuvimos con su representante en Venezuela, Peter Grockman, y
y que ese día estaban todas las agencias. Nos sorprendió que hayamos logrado, de hecho, que invitaran a todas las agencias ese día, estuvieran todas, si estuviera UNICEF, estuviera el Fondo de Población, estuviera la OIM, estuviera la OSHA, estuviera ACNUR, estuvieran todas. Y parte de lo que le decíamos era que había que informar de cómo el gobierno está haciendo uso. Es decir, es decir, hay sobradas razones para pensar de que si la ayuda humanitaria la agarra el gobierno, la va a utilizar con fines políticos. Y eso hay que denunciarlo, eso hay que difundirlo, eso hay que decirlo indistintamente. ¿Por qué? Bueno, porque en estos días veíamos y en la reunión agarré, le mostré la foto, le dije, mire, aquí está. El Ministerio de Salud hablando de que gracias al gobierno revolucionario, y resulta que en la foto los suplementos nutricionales tenían una etiquetota así enorme que decía UNICEF. Eso es el tipo de cosas que no podemos tolerar y que deben informarse. Entonces, yo creo que pueden ustedes ser portavoz. Yo soy formado bajo un principio muy comunitario del liderazgo de base. Yo creo que hay que retomar el Radio Bemba y el estar en las comunidades. Es decir, Venezuela es mucho más que Twitter y que Instagram y que Facebook. Yo creo que hay gente a la que no le llega la información y con esa gente hay que acompañarla, y esa gente es la que es más blanco fácil de la mala información, de la manipulación, del chantaje. Y bueno, pues hacia ellos yo creo que la labor de ustedes comunicando en esas comunidades de base, allá en tu pueblo, en Pueblo Llano, ¿qué se llama, no? En Pueblo Llano, de todas esas comunidades que son a veces duramente manipuladas, porque no es casual, les digo esto, no es casual que en donde hay más pobreza, en donde hay más necesidad, allí es más duro el régimen. Y la razón es sencilla, es decir, la razón es que cabalgan en la esperanza, en la necesidad y en el hambre de la gente, y le hacen saber que tú no dependes sino exclusivamente de mí. Y por tanto, a esa gente hay que hacerle saber que yo creo particularmente que toda persona es buena para algo. Lo importante de un Estado debería ser dotar de capacidades a esa persona para saber para qué es bueno. Y si eres buen carpintero, yo debo apoyarte que seas el mejor carpintero de la pelota del mundo. Pero que dependas cada vez más de ti mismo y menos de la ayuda del Estado. Es decir, hacer a las personas cada vez más dueñas de sus vidas. Yo creo que eso debe ser un rol fundamental en la labor de gobierno y sobre todo en comunicar. Yo creo que eso hay que hacérselo saber a la gente. Decirle a la gente, usted debe depender más de su talento, de su trabajo, y dejar de estar dependiendo de otro. Porque en la medida que usted dependa de otro, ese otro va a querer hacer usted lo que quiera. Buenos días. Buenos días. Yurelvis Gutiérrez, politóloga e integrante de Fundación Solidarios con Venezuela aquí en Mérida. Bueno, de verdad que los felicito a ustedes y les agradezco esta información. Lástima que no hay la gente que uno quisiera ver aquí, ¿no? Pero bueno, trataremos de ser multiplicadores de su información. Esa es la idea. Mi pregunta es con respecto a la parte de rendición de cuentas, de que esta ayuda humanitaria entre y llegue a muchos estados en Venezuela, llegue a centros hospitalarios. ¿Cómo la sociedad o las fundaciones podemos tener cierto control de que no hayan desvíos? Porque cuando hay, digamos, algunas medicinas, hay rumores de que se desvían internamente en los hospitales, o que no hayan desvíos con esta ayuda humanitaria, que no hayan privilegios de unos grupos sobre otros. ¿Cómo podría la sociedad o las fundaciones tener una especie de auditoría de esto? Sí, yo creo que por eso en las láminas siempre colocaba el tema de rendición de cuenta transversal, porque cada vez más las normas de ayuda humanitaria le prestan atención al tema de rendición de cuentas por lo que ha sido las experiencias pasadas. Es decir, no es que aquí se pueda perder la ayuda humanitaria, es que en todas las emergencias que ha habido en el mundo y donde ha habido operaciones humanitarias se ha perdido y se ha filtrado. La idea fundamentalmente, yo creo que el mecanismo de rendición debe ser a través del cual las propias, por decir algo, si van a traer medicamentos para personas trasplantadas, por decir algo, los inmunosupresores, pues quién más que las propias organizaciones que están agrupadas para decir, efectivamente, esa es una persona, porque ellos se conocen. Es decir, yo trabajo con personas y por ejemplo, los de VIH, y ellos saben, ellos tienen listado. De hecho, parte de la denuncia que hacíamos estos días por el decomiso que hubo en la Fundación Mavi en Valencia, que son una fundación que trabaja con personas VIH, es que se llevaron la data, es decir, la data de personas con VIH que recibían ayuda de esa organización. Eso, en primer lugar, es una maldad. Primero porque ¿dónde dejas a la organización sin su listado de gente a la cual ayudar? Y segundo, supone un principio de vulneración de una información confidencial. Es
Es decir, el registro de información, tu récipe médico, eso es algo confidencial. Más aún cuando está de por medio, si eres una persona VIH positivo, que ya de por sí tiene unos estigmas en la sociedad que bueno, pues nadie, algunos probablemente viven con el VIH pues de manera incógnita, que no quieren que lo sepan. Entonces, yo creo que las organizaciones tienen un rol fundamental, sobre todo en la rendición de cuentas, para garantizar, en primer lugar, la no politización. Es decir, no hay que cegarnos en la necesidad de cambio político que requiere este país para entregar un cheque en blanco a otros. Es decir, no es cambiar lo malo que hacían otros porque lo hagan malo otros nuevos. Es decir, la necesidad de cambio es verdadero cambio. Es hacer que las cosas lleguen a quien la necesita, que no haya proselitismo, y yo creo que ahí es nuestro rol es fundamental. De darse el mecanismo de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, ellos tienen mecanismos, hay mecanismos de control, allí seguramente va a haber organizaciones que van a ser formadas. En cada entidad esperemos que, bueno, pues sean llamadas las mejores, pero como les digo, no ha de extrañarnos que, bueno, pues muchas organizaciones que nadie conoce logren filtrarse. Ahí lo importante es la contención que puedan tener las que sí trabajan, las que tienen tiempo trabajando, para de alguna u otra forma hacer saber. Yo siempre he dicho, la gente en pueblo chiquito, infierno grande, sí, eso quiere decir que toda la gente se conoce. Aquí sabe quién es quién, sabe quién trabaja, quién no trabaja, quién es una organización de maletín, y ahí es fundamental la labor que ustedes puedan tener a la hora de establecer, de ponerse a la orden para decir, mira, yo puedo apoyar en esto, nuestra labor es esta, solidarios me dijiste, por Venezuela. La labor que ustedes están haciendo, pues la desconozco, pero es una labor que seguramente ustedes tienen, está acreditada, tienen operativos que han realizado, entonces pueden tener un papel allí, sobre todo porque hay dudas razonables. ¿Sí? En un país donde se perdieron millones y millones de bolívares en el Pudreval, lo que fue la broma de Pudreval, las medicinas, es decir, ustedes no se imaginan. Ahorita que se ha dado yo ayer venía un poquito, digamos, le decía a Rigo, cuando me detuvieron en Maiquetía para revisarme la maleta, de una vez les avisé, le dije, miren, mosca, porque aquí me están abriendo la maleta, me están haciendo un poco de preguntas. Y da coraje que te pongan ese tipo de restricciones cuando tú lo que traes es ayuda, sobre todo en un país donde se pierden retrovirales vencidos. Por ejemplo, el 23 de diciembre llegaron más de 400.000 frascos de uno de los medicamentos retrovirales que más usan las personas con VIH, y no fue sino hasta hace 2 días que comenzaron a distribuirlo. Es decir, tú te preguntas qué necesidad hay de no distribuir eso rápidamente cuando hay personas que probablemente, ¿cuántas personas murieron del 23 de diciembre hasta hace 2 días por no tener un medicamento que tenías en tus depósitos? Entonces ahí yo creo que hay que afinar el ojo, afinar los mecanismos de control y sobre todo levantar la voz. Yo creo que no nos ciegue la necesidad de cambio en callar, es decir, en decir, no, bueno, pues que yo creo que yo soy muy revirón, sí, me la paso peleando y cuando algo no me parece yo reviro. Entonces, yo creo que hay que revirar cuando uno sienta, así sea que lo esté haciendo Guaidó, mira, para, esa vaina no es así, usted está politizando la vaina, la vamos a hacer bien, la vamos a hacer bien. Si decimos cambiar, es verdadero cambio, no es que unos lo hacían mal y ahora nosotros lo vamos a hacer mal, pero somos azul. No, señor. Entonces, yo creo que ahí es fundamental esa capacidad que podamos tener de incidencia. Y yo creo allí también en la capacidad, y ahí Rigo también puede apoyar, en de articulación. Es decir, solo no somos tan fuertes como cuando nos articulamos con otros para levantar la voz de protesta. Es decir, cada vez nosotros, bueno, pues aquí cada vez que ocurre una situación, pues de una vez uno se activa. Yo creo que ustedes, un buen mecanismo sería tratar de ir armando una especie de coalición de organizaciones, no sería malo, una iniciativa a través de la cual se pueda crear una coalición de organizaciones que trabajan o que ya vienen trabajando y que ustedes sepan quiénes son, sin que quiera decir eso que ustedes se conviertan en los Superman de los niños, ni en la reina del arroz con pollo, nada de eso, pero sí un grupo de organizaciones que ya se conocen, que vienen haciendo cosas de tal forma de que, bueno, pues puedan tener una voz y puedan tener incidencia y vocería en el tema de la ayuda humanitaria. Ok, pasamos a la sección de fotos. No, mentira. Muchísimas gracias, por venir. Si pueden, por favor, para los correos para enviarle lo del documento.
¿Ah? La carpetica donde estaba la tienes por ahí. Para que pongan los correos, para mandarle el documento de... Ah, bueno, pero lo que se puede hacer, ¿cuál documento es? El de... Las líneas. Las líneas. Ok. Lo que podemos hacer es que lo colgamos en la página y que lo descarguen. Ah, bueno, fino. Más fácil. Eso es lo que nosotros solemos hacer con los materiales para que sean masivos y no haya errores en la escritura de los correos electrónicos. Entonces, hoy en la tarde-noche montamos ese y montamos otros en nuestra página. De eso, si quieren, tomen nota. Es prolibertades.org.be. Es que no sé si tengo una imagen ahí rápida. Así como propio, pero sin el pio, libertades.org.be, se meten en publicaciones, artículos, ahí vamos a colgar. Se llama unas breves o unas sencillas líneas sobre qué es la ayuda humanitaria internacional. Igualmente nosotros lo hemos estado compartiendo por los grupos. Los grupos de WhatsApp en este momento pues tienen mucho tránsito y quizás la gente no se da cuenta, habrá que seguirlos compartiendo. Muchísimas gracias por haber asistido. Hay mucho miedo, es una consecuencia de todo lo que sucede, también hay mucha distorsión y bueno, ustedes pues en un acto de valentía y de real interés se presentaron hoy aquí. Muchísimas gracias a la doctora y al doctor que nos acompañan, siempre atentos y colaboradores. Feliz día.